¿Un gigante robot ancestral gigante? Lo tenía que decir. Denle rienda suelta a la emoción porque Elbaf se pone científico. Una historia de miles de años. Una guerra ancestral que dejó un siglo vacío. La creación del gobierno mundial y sin embargo... esto no fue el cataclismo que sacudió al mundo. No fue el evento que trajo la nueva era. ¿Qué pasó hace 1500 años en el mundo de One Piece? En el año 0. ¿Qué pasó hace 3000 años en el país de los gigantes? Estamos listos para la verdad. Un paseo por el árbol Adán. Allí veíamos a Franky con la boca abierta, a Ripley preguntándole que qué le parecía lo que tenía allí enfrente. Y ahora viéndolo nosotros también con sorpresa, con un don, una estructura, edificio, laboratorio, cabeza de gigante de hierro. Otro robot ancestral gigante. ¿Qué demonios es esto?, preguntaba Franky. ¿Y qué está haciendo en la isla de los gigantes? Que esa cosa irradiaba ciencia por cada poro, ramas saliéndole de todos lados, musgo cubriéndolo, claramente muy antiguo, pero tecnológicamente avanzado. Ripley le contestaba que tampoco tenía ni idea de lo que era este edificio, pero que siempre había estado allí, que como él era un cyborg, había pensado en traerlo hasta aquí porque sabía que le iba a encantar. Y desde dentro del edificio veíamos a Lilith y a Bonnie saludando a Franky, felicitándolo por haberlas encontrado en este lugar. Decía la Punk que tenía pensado enseñárselo luego. Bonnie, alzando los brazos con alegría, le decía que todo en este lugar era divertidísimo. El sombrero de paja naturalmente se quedaba sorprendido por verlas allí, que cómo habían llegado hasta este lugar. Es que nos perdimos, gracias por habernos encontrado, decía Lilith, porque después de todo, hasta un genio puede perderse. Ripley les platicaba que había sido muy bueno encontrarlas ahí, justo ahora, porque en estos momentos en Elbaf había sonado la alarma de emergencia en todo el país y que lo más seguro es que el bosque ya no era un lugar seguro para nadie. Este lugar es increíble, les decía Lilith, que así calculando a bote pronto, estimaba que tenía al menos 3000 años de antigüedad. ¿Qué? ¿3 milenios? Estás bromeando, ¿verdad?, exclamaba Franky. ¿Sabes cuánto tiempo significa eso? Y como que la pregunta también era para nosotros, porque para referencia, aquí en nuestro mundo 3 milenios son 1000 años antes del calendario cristiano. Cuando apenas estaban formando el Imperio Romano. Un imperio que duró, ¿cuánto? Como milenio y medio, ¿no? ¿Cuándo cayeron los romanos? En el 400 y pico, según me acuerdo. A ver, déjame revisar. 476, sí. Y no puede ser One Piece Oda. A ver, si la fecha de hoy en el mundo de One Piece, llamado el Planeta Azul, es aproximadamente el año 1524. Espera un momento, ¿que cómo sabemos esa fecha? Google, por favor. ¿En qué año transcurre la historia de One Piece? La historia de One Piece transcurre en un mundo ficticio, no en un año específico de nuestra historia, sino en el calendario de la Era del Mar o Era del Círculo Marino, donde el presente de la historia se sitúa aproximadamente en el siglo XVI de este calendario. Gracias. Ahora abro paréntesis para un análisis. Si quieren saltárselo para regresar al resumen, adelántenle hasta que esta barra llegue al 100%. A ver, eso quiere decir que el imperio de Im, que lleva 900 años, empezó allá por el siglo VIII. En el año 700, cuando se creó el actual gobierno mundial. Según el calendario de Arthur Library of Ohara, que lo pueden ver aquí en la descripción del video, eso fue hace 824 años aproximadamente. Es decir, la guerra del siglo vacío, que pasó 100 años antes de la creación del gobierno, duró del año 724 al 824. Pero todo esto fue parte de la nueva era. Nunca me había puesto a preguntar esto, pero ahora la Punk Lilith nos está diciendo que esta tecnología tiene al menos 3000 años. Entonces, ¿cuál demonios fue el evento que hizo al mundo de One Piece resetear su calendario completamente? Porque así como nosotros, ellos también tienen un antes y un después de Cristo. Ahora bien, que en muchos idiomas ya no se dice antes y después de Cristo porque esto hace referencia a la religión, sino que les llaman antes de la era común y la era común. Bueno, el punto es que ese antes y después no fue el siglo vacío. Repito, el evento cataclísmico que ocasionó que el calendario de One Piece se reseteara al año 0 no
fue el siglo vacío. Pues claro, son puras matemáticas porque todo esto pasó de entre 624 a 724 años después del inicio de la era común, es decir, después del año cero. Recuerden que en este mundo estamos en el año 1500 y pico. Entonces, ¿qué demonios pudo haber pasado hace 1500 años como para resetear el calendario? Y otra pregunta, ¿cómo era el mundo hace otros 1500 años? Es decir, 3000 si lo sumamos. Bueno, pues la fecha más antigua que nos da Oda, así como pequeñas pistas, es hace 5000 años, cuando un árbol conocido como el árbol de la omnisciencia brotó en la ahora extinta Ohara. Ohana significa familia y la familia nunca se deja atrás, no se olvida. Luego tenemos hace 4000 años, cuando Alubarna fue fundada, lugar que milenios después se convertiría en el reino de Alabasta. Y aquí agárrense, porque según el calendario, hace 1500 años, el año cero, cuando se empezó a usar la nueva era, supuestamente nada relevante pasó, al menos nada que sepamos aún. Pero el iniciar una nueva era así de la nada es imposible. Algo tuvo que haber pasado, ¿verdad? Y seguro que cuando lleguemos a esto va a ser una revelación tan grande como la del siglo vacío. Todo este tiempo hemos estado esperando qué pasó en el siglo vacío, qué fue la guerra ancestral. Pero ahora con el mural nos damos cuenta que no estamos hablando en dos tiempos, que no es el presente y hace 800 o 900 años durante la guerra ancestral, sino que hay algo más. El mural nos puso 3 mundos, ¿verdad? Entonces, esto sin lugar a dudas tiene que ser el cataclismo que ocasionó el reseteo del calendario del mundo de One Piece. El por qué todo inició desde el año cero otra vez. Y piénsenlo bien, Akamas, otro robot ancestral gigante, pero ahora en Elbaf. Aquí tiene que haber una simbología. En nuestro calendario aquí de la vida real, el reseteo se dio a causa del nacimiento y la muerte de una persona llamada Jesús, antes y después de Cristo. Una figura que ya si seas creyente o no, si seas de Occidente o de Oriente o de alguna otra cultura que no cree en la religión cristiana, sin dudas marcó al mundo entero. Y ya perdimos la cuenta de cuántas veces Oda ha referenciado estos eventos, ya sean bíblicos o ya sean religiosos o no, pero todos están en One Piece. ¿Por qué no podemos pensar que el año cero, la destrucción o el nuevo amanecer de la era antigua a la era moderna, se debió a causa del primer Joy Boy, el primer Nika, el compañero de este robot ancestral gigante que acabamos de conocer, el protagonista de la primera parte del mural? La segunda parte pertenecería al Joy Boy que ya conocimos, compañero de Emeth, el robot ancestral gigante pero de Egghead, este hombre que le hizo la promesa a la princesa Gyojin de ese entonces, el que peleó contra Im, el protagonista de la guerra del siglo vacío, es decir, la segunda era, y que ahora la tercera era, la más nueva, la moderna, pertenece a Monkey D. Luffy, el nuevo Joy Boy diagonal Nika, aunque él no quiera, a lo mejor él ni es, a lo mejor sí es Loki, pero allí están las 3 eras clarísimas. Sin embargo, aún no tenemos mucho material para ponernos a especular más a profundidad. Lo que sí sabemos por seguro es que 100 años después de la nueva era, es decir, después del año cero, fue en ese entonces cuando las razas aladas viajaron a la luna para colonizarla. Lo que nos vuelve a dejar con la duda, ¿qué demonios pasó en el mundo como para que las razas aladas tuvieran la necesidad de irse del planeta en primer lugar? Digno de pensar. Luego, entre el 200 y el 300 después del año cero, fue cuando estas razas se dieron cuenta de que la civilización que habían creado en la luna Birka era muy carente de recursos naturales y bajaron al mundo, ahora para formar Shandora y Skypiea. Luego, unos 2 siglos después, en el año 500, nació Zunisha. Y por estas mismas fechas también empezó lo que es conocido como el conflicto de los 1000 años, la guerra entre los brazos largos y piernas largas. Es decir, estas dos razas llevan peleando incluso antes del siglo vacío, lo que nos demuestra que el mundo de One Piece ya tenía problemas antes de que Im llegara al poder, antes de la creación del gobierno mundial. Pero para allá vamos. El reino de Dressrosa también fue fundado por esas fechas. La familia Don Quijote empezó a esclavizar a los tontatas y esto daría el inicio a la era oscura de One Piece, la era de esclavitud.
Y para finales de los años 600, finalmente llegó la guerra del siglo vacío, la creación del gobierno mundial. Luego de eso, historia que ya se saben. Si quieren la podemos platicar después en un video, pero por lo mientras aquí tienen el calendario, vayan a revisarlo. Avancemos ahora hasta el 5 de mayo de 1505. Trivia de la semana: ¿qué pasó el 5 de mayo de 1505? Respondan en los comentarios en 1, 2, 3. No, en serio, vayan a buscarlo, por favor. Luego, ¿cuál es la fecha más reciente en el calendario de One Piece que podemos poner ahí con un clip? Es que es increíble que podamos hacer esto, pues eso sería el día en que Luffy conoció a Otama Kurosumi, el día de su cumpleaños, cuando se comió el arroz de la pobre niña que pasaba hambre y luego ya en la aldea con la esposa de Kinemon le dieron la sopa. Esto es muy importante porque nos sitúa en una fecha específica en el mundo de One Piece. Estamos hablando del 3 de marzo de 1524. Y marzo estuvo de locos porque pasó de todo en Wano. La Reverie, conocimos a los demonios que se sientan en la cima del mundo. Kaido, la bestia más fuerte, es derrotada junto con Big Mom. Luego Luffy es proclamado emperador. Y ya para qué les cuento, se la saben toda. El punto es que todo esto pasó durante marzo. Y que como en Wano pasaron al menos 2 semanas mientras que Luffy estaba en la prisión. Después 7 días del festejo. Después que otras 2 semanas creo que se dicen para llegar a Egghead. Pero lo más seguro es que ahora mismo estemos por abril. ¿Y saben qué fecha está cerca, Nakamas? No tenemos ni idea de cuál sea el verdadero sueño de Luffy, pero lo que sí sabemos es que los cumpleaños son para cumplir deseos, porque el 5 de mayo está a la vuelta de la esquina. Cierro paréntesis. Volvamos al resumen. Así es, 3000 años, respondía Ripley, que para ser honesta, ni siquiera los gigantes sabían qué cosa era este edificio. Muy interesante, decía Lilith, agregando que ahora entonces ella pensaba quedarse a vivir aquí para investigar. Franky, emocionado, también estaba pensando lo mismo, pero Bonnie, asustada a la distancia, veía algo espeluznante. Los miedos de los niños de Elbaf. A mí lo que me asusta es la tormenta. ¡Cuidado! Una nube con truenos aparecía justo por detrás de Ripley y de Franky. La cara de Franky lo decía todo. Elbaf es un país lleno de misterios. Ripley también sorprendía, decía que tampoco ella tenía idea de qué demonios era esa cosa, que no era de aquí. En la Villa del Oeste también se enfrentaban a otro monstruo. A mí lo que me espantan son los esqueletos vivientes. La calaca con casco de vikingo destrozaba toda la ciudad. Los gigantes borrachos trataban de balancearse para pelear. El escuadrón de bomberos ya había sido derrotado. Todo un desastre. Una mujer no lograba entender que estos demonios estaban realmente conectados a la imaginación de los niños de Elbaf. Los demás atrás de ella preguntaban desesperados que qué le había pasado a los jefes Dory y Broggy. Es que fueron al baño porque estaban muy borrachos, decían otros. Brook reconocía algo familiar en ese esqueleto gigante. Lleven a los invitados a un lugar seguro, decían uno de los otros gigantes. Ni se te ocurra, respondía el valiente borracho Usopp, que ellos también iban a pelear. ¿Pero qué? Habla más fuerte, le pedía Jinbe, que no lo había escuchado esa última parte. Déjenme pelear a mí también, exclamaba Colón, diciendo que él también era un guerrero mientras le jalaba la ropa a uno de los gigantes. No, Colón, le respondían, que de ninguna manera se lo iban a permitir. Pero yo soy el hijo de Scopper Gabán. Exacto, tú no eres Gabán. Y empujándolo sin ningún problema, le decía que los niños debían de ir a un lugar seguro. ¡Harul!, gritaba Nami desde la mesa, que la disculpara, pero que había algo que no le había dicho antes. Un breve salto para no escuchar la explicación de lo que ya sabemos. ¿Qué? ¿Los guardias del castillo vieron a un intruso que luce exactamente igual que el pelirrojo? Sí, le respondían los otros gigantes, que eran 2 personas y que eran extremadamente fuertes. El que se parecía a Shanks y la otra que tenía poderes muy extraños. Jinbe les decía que en este mundo, si algo raro pasaba, lo más seguro es que se tratara de una fruta del diablo, pero que si esto no era así, entonces eso significaba
individuos eran los responsables. De inmediato Harul daba la orden que avisaran a todo el país que 2 humanos ajenos a los sombreros de paja habían invadido la isla. ¡Sí, señor! Espera, comentaba Brooke, que con todos estos fenómenos pasando, era más seguro asumir que podían tratarse no solo de 2, sino de 3 o más intrusos. Y luego los sombreros de paja platicando entre ellos en la mesa. Nami decía que no sabía de quién podría tratarse, pero que secuestrar a los niños era algo que nunca les iba a perdonar. Usopp diciéndole que si esto seguía así, tomando rehenes, que qué creen que tenían planeado pedir como recompensa a los intrusos, que nunca había visto un secuestro como este. No lo voy a permitir, gritaba Harul. Jinbe entonces le decía al viejo que ellos también querían ayudar. De ninguna manera, le respondía Harul, que ellos eran invitados y era mejor que se quedaran en un lugar seguro. Medio sospechoso, ¿eh? ¿O ustedes qué creen? Jinbe a continuación razonaba con los otros sombreros de paja, diciéndoles que si se trataba de una amenaza a tamaño humano, lo mejor era que ellos mismos se hicieran cargo. Así es, decía Usopp, que los gigantes podían encargarse de esas bestias enormes, pero que le dejaran a él ir a encontrar a los intrusos. Sin embargo, Elbaf es inmensa, decía Brooke, que con sus tamaños nunca iban a poder avanzar tan rápido. Nami por su parte veía algo que estaba pasando a su costado, mientras comenzaba a formular una idea. Era Colón, que arrastrando una bolsa de cosas hacia uno de los barcos voladores, estaba listo para zarpar en busca de los intrusos. ¿Qué? Pensé que iban a detenerme, les comentaba a los sombreros de paja que ya habían llegado a donde estaba él. No para detenerlo, sino para pedirle que si podían ir en su barco con él. Está bien, les respondía el niño, pero que él iba a ser el capitán. ¡Oh, qué bonito!, sonreía Nami. Y viéndolo alzar su espada, el pequeño gigante gritaba a los 4 mares: ¡atención, mundo! Los piratas Colón comienzan su viaje a la carga. Mucho ambiente de Vicky el Vikingo. Pero cambiando de frente, mientras veíamos a Gunko escuchar música con sus audífonos, la voz de emergencia avisaba a todo el reino solar: ¡atención! Unos humanos no afiliados con los sombreros de paja fueron vistos en el castillo. Repito, hay intrusos en la isla y podemos esperar que sean hostiles. ¡Gajajaja! Reía Somers mientras aún estaba terminando el picnic, señalando el ritual de Gunko de escuchar música después de comer. Que no es un ritual, le contestaba, era solo algo que le gustaba hacer. Con que sí, ese es un ton dial, ¿verdad?, le preguntaba Somers, refiriéndose al aparato reproductor, que qué canción estaba escuchando, que de seguro era muy divertido tener uno de esos mientras se va caminando por allí. Y ahora sí, agárrense, porque Gunko, la dueña de muchas teorías de que va a traicionar a los caballeros divinos, de que es la mamá de Bonnie, de que es Quina, que es la mamá de Luffy, Superman, esto y el otro, Gunko le respondía que la canción se llamaba El Nuevo Mundo. Dale una patada al reloj que se detuvo. Por el nuevo mundo. El mundo va a cambiar una vez más. Se reía Somers ignorante, preguntándole que qué había de malo con el mundo actual. ¡Qué poema, Oda! En serio, antes no lo creía, pero ahora sí que estoy seguro de que Gunko se trae algo entre manos. Killingham le reprochaba a Somers que no debía de reírse de los gustos de la gente. Este se disculpaba y cambiaba el tema diciendo que se estaba poniendo muy divertido esto de la rescatada de niños. Para pasar a ver a Saúl con una nueva idea para protegerse de las espinas. Se cubría con unos escudos justo enfrente de los niños para detenerlos. Que después de todo, los niños solo estaban siguiendo esa extraña flecha blanca, pero que lo malo es que la flecha iba directo al incendio forestal y que si no los detenía, se iban a morir calcinados. Pero cuando justo la primera niña de la fila chocaba contra el escudo, no solo ella, sino todos en fila colapsaban chocando entre ellos, hiriéndose a ellos mismos con sus propias espinas. ¡No puede ser!, exclamaba Saúl arrepentido.
«¡Perdónenme, niños, por favor!», gritaba lleno de dolor. «¡Maldición, maldición! ¿Cómo le vamos a hacer para detenerlos? ¡Qué horrible trampa!», exclamaba Robin preocupada. Enseguida Robin le daba la idea a Saúl de que tenían que averiguar de dónde provenían esos poderes, de dónde venía la flecha blanca y a dónde se estaba dirigiendo. «Pero mientras investigamos», respondía Saúl, «los niños van a caminar directo al fuego, que tenían que hacer algo para detenerlos, que si no los podían detener de enfrente, lo iba a intentar por detrás». Y soltando la cuerda que estaba girando, con éxito lograba atrapar a uno de los niños, a Bjorn, feliz de que su movimiento no había lastimado a nadie más, dándose cuenta de que esta iba a ser la forma de liberar a todos, de uno por uno. Pero no tan fácil, porque de repente Saúl alcanzaba a ver algo abalanzarse contra él. El lobo monstruo gigante. Lo que realmente me aterroriza es Fenrir, interponiéndose en el camino de Saúl para que no rescatara a los niños. No iba a ser tan fácil. Saúl quedaba sorprendido de que la bestia los estuviera ayudando, que quién podría haberla estado controlando, los mismos de las flechas, los mismos de las espinas. «¡Director!», gritaba Angie desde dentro de la escuela, avisándole que los monstruos seguían apareciendo, que había reportes de estos monstruos apareciendo en todas las villas, que alguien debía haber estado creando todo esto, invocando a los espectros con una habilidad. «Debemos encontrar a ese alguien a toda costa», respondía el director Morsa. Mientras tanto, a las afueras de la vía del oeste volvíamos a ver al esqueleto gigante, pero ahora ya derrotado por un puñado de guerreros que apenas pudieron hacerle frente, para luego preocuparse por los heridos, que había que llevarlos a un lugar seguro. ¡Aliento de fuego! De la nada, el dragón atacaba de lleno a donde todos los otros gigantes estaban. ¡Maldito Nidhogg! Todo parecía perdido, porque no solo era el dragón. Lo que realmente me da miedo son los fantasmas. Lo que me asusta es Nidhogg. Estos monstruos aparecían justo en la villa también. Los gigantes ya no los podían contener. Algunos corrían diciendo que ya no era posible proteger la villa, que tenían que correr porque todos iban a hachas y espadas arriba. «Pongan la cabeza en alto», decían unas voces a lo lejos. «Vamos, Dorri, vamos, Borogi, es hora de comenzar». ¡Hakoku! El ataque insignia de los gigantes de Elbaf, los capitanes del mayor poder militar en todo el mundo de One Piece. Dorri y Brogy, de una sola estocada, atravesaban a las bestias sin ningún problema con su Hakoku, jaque mate. ¿Qué? ¡Los jefes han llegado!, reaccionaban el resto de los gigantes abajo. No son solo los jefes, miren bien, son los piratas guerreros gigantes. «Perdónenos por haber llegado tarde», decían con autoridad Dorri y Brogy. «Qué lástima que hayamos tenido que desperdiciar el alcohol que nos tomamos. Pero ahora sí, déjenos estas bestias a nosotros y ustedes encárguense de rescatar a los niños». «¡Miren todos!», gritaban desde la villa. «Es la versión voladora del barco de los piratas guerreros gigantes, el Gran Eric». «¡Criaturas extrañas! Más vale que teman por sus vidas», gritaban desde el barco, «porque han cometido el pecado más grande», agregaba otra voz a bordo del barco. «Por su culpa hemos parado de beber». «¿Qué? ¡No puede ser! El devorador de montañas, Ghazan, está aquí. ¡Fu! Este barco es prácticamente invencible», decía el gran Skopper Gavan. La mano izquierda del rey de los piratas se une a la pelea. Fin del capítulo 1144 de One Piece. Todo con medida. Andrés Royal Shichibukai. Tu luz llegó a miles de nakamas que comenzaron su viaje de One Piece viendo tus videos. Siempre lo recordaremos. Descansa en paz.